general tienen finales felices. ¿Y a quién no le gusta un final feliz? ¿Cierto? Cuando usted está viendo una teleserie, usted quiere que el protagonista, el galán de la teleserie, se quede con la niña bueno, que toda la teleserie se arma en torno a ese romance y uno espera ya que pronto y que salga el malo de ahí, que se corra, que la suegra pesada salga también de ahí. Mi suegra no es pesada por si acaso. No viví esa teleserie. Fue todo lo contrario. Mi suegra fue más una Celestina, así como, y quédate con mi hija. Pero me gustan las películas por eso. Hay películas que no me han gustado tanto porque no tienen los finales felices que yo esperaba. Y tal vez a ustedes también le ha pasado eso. Pero ¿y por qué nos gustan tanto los finales felices? ¿Usted se ha puesto a reflexionar de por qué nos gustan tanto los finales felices? Y nos gusta ver tantas películas, tantas series y que todas terminen con un final feliz. Si nos ponemos a pensar, somos bien malos para ver un buen cine porque que todo termine de la misma forma con un final feliz es bien monótono, pero nos gusta, nos encanta eso. ¿Y sabe por qué nos gusta que los finales sean siempre felices? Y es porque nosotros queremos que nuestras vidas sean así también. Que nuestras vidas tengan un final feliz. Y si usted se fija, todos los esfuerzos, todas las empresas que usted levanta, todos los sacrificios que usted hace en su vida, son precisamente para ser feliz. Porque ¿quién no hace cualquier cosa, cualquier trabajo? ¿Por qué usted cree que usted se esfuerza tanto en sus estudios o invierte en sus hijos? Es porque uno quiere ser feliz. Y uno invierte tiempo, invierte sacrificio, invierte su vida con tal de ser feliz. Y no le estoy diciendo que esté mal, está bien. Porque de hecho el Señor nos crea con este deseo, con este sentimiento de buscar la felicidad. El Señor nos ha creado con esto. Estos primeros 4 versículos nos revelan una realidad en la cual nosotros tenemos que replantearnos cómo nosotros vemos nuestra vida. Y tal vez usted tiene que replantear su vida, tiene que replantear lo que es la felicidad. Tenemos que cambiar el concepto de felicidad. El apóstol Juan en estos 4 primeros versículos le está diciendo a la iglesia: bien, ustedes han encontrado al Señor Jesucristo, ustedes han sido restaurados por Él y ustedes están caminando y están viviendo sus vidas para ser felices. Pero el apóstol Juan aquí nos plantea en estos 4 primeros versículos que la felicidad no es lo que tú crees. Y me gustaría que en esta tarde nosotros reflexionáramos en eso, que la felicidad no es lo que usted cree, que los finales felices en realidad no existen, porque por eso Hollywood son solamente mentiras, son historias de fantasías, porque los finales felices en realidad no existen. Usted no va a tener un final feliz. Déjeme decirle la primera realidad que nos muestra el texto. Usted ya está viviendo el final feliz. Usted ya está en la felicidad. Y eso es lo que el apóstol Juan busca transmitirle a la iglesia. Yo tengo 2 cosas que decirle en esta tarde. El título de la predicación se llama La vida que alegra. El primer punto yo lo he titulado como testigos de la vida. Usted y yo somos testigos de la vida. Usted sabe que hay una religión bien conocida que se llama los testigos de Jehová. Bueno, nosotros somos los testigos de la vida. ¿Y qué es la vida? La vida es respirar, la vida es correr, es saltar, la vida es sentirse vivo, o la vida es mucho más que eso. Pues aquí el apóstol Juan busca transmitirnos de que la vida es mucho más que sentirse vivo. Vida es algo mucho más profundo. Fíjese lo que dicen los primeros 2 versículos que nosotros leímos. Mire, quédese en su Biblia, por favor. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna,
la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es brillante, es precioso como inicia esta carta al apóstol Juan, porque inicia tal y cual como inicia su evangelio. Juan capítulo 1. Y Juan capítulo 1 inicia también como Génesis capítulo 1. Entonces fíjese lo que nos dice el texto en la primera cláusula. Lo que era desde el principio. Esto es bonito, porque el apóstol Juan, con todo lo amoroso que es, porque el apóstol Juan escribe de una forma muy amorosa, muy pastoral, con todo esta ternura del apóstol, que algunos creen que ya está bien de avanzada edad, el apóstol busca transmitirnos de que, ¿sabes qué? El Señor al que tú sigues, el Señor al que tú adoras, es Dios. Y usted dice, sí, yo sé que Jesús es Dios. Yo sé que Él es Dios. Pero le busca decir que desde el principio el Señor Jesucristo es Dios. ¿Y por qué es importante que usted entienda esto? Porque en el siglo I, a la iglesia a la cual el apóstol Juan le estaba escribiendo, la iglesia estaba siendo invadida por una ideología, podría ser, por alguna filosofía, que es la filosofía gnóstica. Y el gnosticismo decía de que Jesús no era Dios, sino que Él había sido adoptado por Dios. Y en esa adopción de Dios, de Jesús, Dios lo había transformado en el Hijo de Dios y por tanto Dios. No sé si me explico. Esa era una corriente del gnosticismo. Decían, no, Jesús no es Dios, es un hombre al cual Dios adoptó y lo transformó en su Hijo y entonces fue Dios. Pero había otra rama del gnosticismo, porque habían dos ramas, había otra rama que decía, no, Él sí era Dios, pero no se hizo carne. Él era espíritu. Entonces parecía que comía, parecía que caminaba, parecía que moría, pero no murió porque Él es espíritu. ¿Y por qué estaba esta idea metiéndose en la iglesia primitiva? Porque para algunos, para esta rama gnóstica de que Jesús era solamente un espíritu, el cuerpo es algo indigno. ¿Cómo Dios, cómo este Dios tan grande, tan poderoso, va a habitar un cuerpo que es algo indigno? Usted sabe que la filosofía griega habla esto. El dualismo platónico, por ejemplo. El dualismo platónico nos menciona de que el cuerpo es una cárcel, es una prisión de la cual el alma tiene que ser liberada. Porque el alma tiene que ir al mundo de la idea donde es una especie de cielo y todo es bueno y todo es perfecto. Esa es la idea griega. Y esa idea estaba entrando a la iglesia. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene mucho que ver con nosotros. Y déjeme decirle en qué tiene que ver con nosotros. Que es probable que nosotros tengamos una idea errada de quién es Jesús. Y déjeme decirle que Jesús es plenamente hombre y plenamente Dios. Quedémonos con que Jesús es plenamente Dios. Si Jesús es plenamente Dios, si como dice el texto, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, si Jesús realmente es Dios, entonces Él merece que tú inviertas toda tu vida, porque es Dios. Y se te ha revelado. Y Él es la vida desde el principio. Si realmente tú crees que el Señor Jesucristo es Dios, tal y como el Padre, tal y como el Espíritu Santo, igual en deidad, igual en poder, igual en majestad, entonces Él merece que tú inviertas toda tu vida. Él es digno. Yo no sé si usted se ha puesto a reflexionar en esto, pero lo que nos está transmitiendo el apóstol Juan es tremendamente profundo. Nos dice, lo que era desde el principio. Es tremendamente profundo. Usted sabe que en la astronomía tienen un problema súper grande porque no logran determinar qué está por sobre el universo. ¿Cierto que nosotros venimos de la nada? Eso dice Génesis capítulo 1. Que Dios crea la materia y crea el universo a partir de la nada. Sígame en esta idea.
El universo está en constante expansión, ¿cierto? Eso es lo que dice la ciencia. Y los datos muestran eso. El universo está en constante expansión. Está creciendo hacia una eternidad o un infinito. Pero ¿en qué cosa está habitado el universo? ¿Cuál es el recipiente del universo? Porque si está creciendo en algo que está por sobre el universo. Eso es la nada. Entonces, ¿qué es la nada? La ciencia no logra determinar qué es esa nada. Yo sé que esto es un poco incomprensible para nosotros y no quiero dar una clase de ciencia porque soy el menos indicado para dar una clase de ciencia. ¿Qué es lo que le busco transmitir, hermanos? Que el Señor Jesucristo, desde el principio, Él ha creado todas estas cosas. Tu Dios es más grande, es más glorioso, más poderoso, más hermoso que todo el universo en expansión. Que ese que era en el principio es el creador de todas las cosas. Entonces fíjate a quien tienes frente a ti, al creador de todas las cosas, al que está por sobre el universo, que está en constante expansión, al que está por sobre la nada, que no sabemos qué es lo que es. Ese es tu Señor, ese es tu Rey. Como dice Apocalipsis, al que aquí tiene ojos de fuego, que tiene rostro de sol, Él era desde el principio. Pero fíjese lo hermoso de esto, que después el apóstol Juan dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar en nuestras manos tocante al verbo de vida. Yo sé que Jesús es inimaginable para nosotros. La Trinidad es inimaginable. El poder, la eternidad, la gloria de Dios es algo inimaginable para nosotros, porque es grande, 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 eternamente grande. Y fíjese lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Ese Dios tan glorioso, tan poderoso, tan grande, se hizo palpable. Porque fíjese lo que dice el texto. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Este es un misterio glorioso. ¿Cómo alguien que es capaz de crear todo el universo, lo que nuestros ojos pueden ver y lo que no pueden ver, se hizo hombre? Se hizo palpable. Lo pudieron ver los apóstoles. Lo pudieron escuchar los apóstoles, lo pudieron contemplar los apóstoles, pudieron contemplar todas sus obras. ¿Cómo Él se humilló tanto? Si a ti Dios te dijera, ¿te gustaría transformarte en una hormiga? ¿Usted aceptaría esa oferta? Yo digo que no. Yo todos los días con el estropajo estoy matando a las hormigas que están en el lavaplato. Las saco. No tengo la delicadeza de quitarlas, las saco con el estropajo. ¿Cierto? Hago un genocidio de hormigas. Y tal vez usted ve una araña y al tiro va y la mata. ¿Para qué vamos a hablar de una termita? ¿Se fijan la proporción en que Dios se ha humillado? Alguien tan glorioso, inimaginable para nosotros, se hizo hombre, se hizo palpable, se acercó a ti y a mí. Entonces, ¿qué nos dicen los apóstoles? Nosotros hemos visto al verbo de vida. ¿Sabe qué hermosa la palabra que está usando el apóstol Juan? Porque hay 3 palabras en griego para hablar de vida. Está bios, está sede y está zoe. ¿Y sabe cuál está usando el apóstol Juan? Zoe. Zoe habla de la vida en total. Habla de todo tipo de vida, de todo el universo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Juan? El verbo de Zoe, de vida, de cuanto tú te puedas imaginar, se ha manifestado. Entonces, reflexione en esto usted, hermano, hermana. Aquel que es la vida misma, aquel que de quien emana la vida, aquel quien es vida,
está frente a ti y tiene una relación contigo. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos el cuerpo de esta cabeza que es la vida, que es Cristo. Por tanto, la iglesia es un ecosistema de vida. Yo lo encuentro precioso eso. Porque aquí en esta iglesia está lleno de gente mediocre, de gente pecadora. Está lleno de gente que no son buenas personas. Que yo estoy seguro que afuera podría encontrar mejores amigos. La iglesia está llena de gente cagüinera, de gente peladora, de gente que mira con desprecio. Está lleno de eso. Pero su cabeza es quien mana la vida. Y si su cabeza es quien mana la vida, la iglesia es un ecosistema de vida. Sígame en esta reflexión. Si la iglesia es un ecosistema de vida, porque el Señor Jesucristo emana la vida, y el Señor Jesucristo nos ha llamado a ser parte de la iglesia, a vivir juntos, a vivir en comunidad, entonces, fuera de la iglesia, tú te empiezas a morir. Tú necesitas al dador de la vida, quien da vida a través de su iglesia, a través de estas personas pobres, débiles, insuficientes. El Señor emana vida. El momento en que tú te alejes de Cristo, el momento en que tú te alejes de tener comunión con tus hermanos, tú te vas a empezar a marchitar. El momento en el que tú te salgas de este ecosistema donde Jesús da vida a la iglesia, tú te vas a empezar a morir. Porque fíjese lo que dice después el versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. El apóstol Juan está diciendo que ellos contemplaron esta vida, que fueron vivificados por el Señor Jesucristo, que ahora ellos viven en un ecosistema de vida. ¿Y qué es lo que están buscando hacer ellos? Testificar esta vida contigo y conmigo. La hemos visto, la testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La palabra manifestación es poderosa, porque la palabra manifestación significa de que viene la vida y te impacta, te choca de frente. O sea, el verbo de vida te ha impactado de frente, te ha chocado de frente, te ha vivificado. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él vino y nos dio vida. O sea, tú no estás vivo porque sí, tú estás vivo porque la vida vino a ti. Y si la vida vino a ti y te impactó con esa vida, el momento en que tú te salgas de esta vida, te mueres. Tú necesitas al verbo de vida, tú necesitas la iglesia, necesitas vivir en esta comunión. Entonces nosotros somos testigos de la vida. Porque déjeme dar un paso atrás. Cuando el apóstol Juan dice y testificamos, está usando la palabra griega martirion, que viene de mártir. Y mártir no es simplemente el que muere. Mártir es aquel que adhiere a esta idea. En cualquier otro contexto, adhiere a una filosofía, vive esa filosofía irrestrictamente, nadie lo mueve de ahí, la anuncia y la predica. Si nosotros hemos sido impactados por la vida, si la vida ha chocado nuestros cuerpos, ha chocado nuestros espíritus, si la vida nos ha impactado, entonces tú y yo nos transformamos en mártires. Porque si este Dios tan glorioso, tan grande que es la vida, ha impactado tu vida, entonces tu vida, para lo único que sirve, es para testificar de este Señor Jesucristo. Para nada más.
Entonces déjeme que vayamos a una aplicación de esto. ¿Estás viviendo tu vida como si hubiese sido vivificado por la vida que Jesús? ¿Estás invirtiendo tus años, tu tiempo, tu trabajo, tu mente, tu corazón, como si la vida te hubiese impactado? ¿Estás realmente vivo? ¿Tus pulmones espirituales exhalan aire? ¿Tu corazón palpita por la vida que es el Señor Jesucristo? ¿Tus pies caminan? ¿Tus manos tocan? ¿Tus ojos ven lo que Jesús quiere que tú hagas? Si la vida te ha impactado, entonces tú no puedes ser igual, porque ahora eres testigo, eres mártir, porque has sido vivificado. La vida ha llegado a ti. No puedes vivir igual. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Nosotros hemos visto, hemos tocado, hemos palpado, hemos contemplado, y eso nosotros les predicamos a ustedes, para que ustedes también sean testigos, para que la vida también les impacte a ustedes. Hermanos, amados, yo sé que soy bien mentiroso en varias cosas, mi esposa lo sabe. No que sea un mentiroso compulsivo. Pero si yo les dijera que me acaba de atropellar un camión y ustedes me ven aquí impecable, porque ando impecable, ¿no? No como llegué, que andaba con un jean roto, con un polar con pelos de los perros, que en la mañana me levanto temprano a darle comida a los perros. Pero usted me ve bien, ¿cierto? Me ve impecable. Si yo le digo, no, me acaba de atropellar un camión y me arrolló y me pasó encima y bueno, y entré a predicar, ¿usted me cree? Imposible, está loco. Si Jesús, que es más grande que un camión, si Jesús, que es la vida misma, ha impactado tu vida, tú no puedes ser igual. No puedes ser igual. Si tú me dices que Jesús ha impactado tu vida y sigues siendo igual, eres un mentiroso. Sigues estando muerto. Pero si Jesús ha impactado tu vida y tú estás viviendo como está viviendo el mundo, arrepiéntete, para que la vida vaya vivificando tu vida, tu cuerpo, tu espíritu. Y dejes tus empresas, mires la vida y digas, Él vale la pena. Él vale toda la pena. Entonces te transformarás en un testigo de la vida, porque la vida te ha impactado. Lo segundo está de los versículos 3 al 4. Y déjeme decirle algo que no nos gusta. La unidad trae alegría. La unidad trae alegría. ¿Quieres alegrar tu semana? Comparte con tus hermanos. Yo sé que es pesado. Yo sé que cuesta un poco porque uno llega tarde del trabajo y uno prefiere ver tele, prefiere ver televisión, las noticias. Televisión dan puras malas noticias. El Mega es como más entretenido. Pero televisión, malas noticias. La unidad trae alegría. Fíjate lo que dicen los versículos 3 y 4. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Eres gozoso? Entonces comparten harto con su hermano en la semana, ¿cierto? Porque la Biblia nos está diciendo aquí que para ser gozosos tenemos que tener comunión con los testigos de la vida. Fíjese cómo parte el versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído. O sea, ¿qué nos está diciendo el apóstol Juan? Que todo lo que comparte la iglesia, este evangelio que nosotros predicamos, que testificamos, es real. Es 100% real. Porque lo hemos visto
y lo hemos oído. Es real. El apóstol Juan le está diciendo a la iglesia que él no está compartiendo sus ideas, no está compartiendo lo que él le gustaría, sino que está diciendo: yo simplemente le estoy transmitiendo lo que vi y lo que oí de Jesús. Entonces el mensaje del evangelio es real. No son teorías ni fábulas. No es como el gnosticismo. No es como las películas de Hollywood que tienen un final feliz. El evangelio es real. El evangelio es hoy. Hermanos, el evangelio es real. Y yo creo que nosotros tenemos que ser confrontados fuertemente con esta verdad. El evangelio es real. Si tú abrazas cualquier otra ideología fuera del evangelio, tú estás desmintiendo el evangelio. Si tú levantas empresas en tu vida que te apartan del evangelio, desmientes el evangelio, porque el evangelio es real. Y el evangelio es muy sencillo. Cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón. Y si le confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. El evangelio también te dice que el evangelio no te pide una parte de ti. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos? El que me quiera seguir tiene que dejarlo todo, absolutamente todo, porque esto es real. El que quiera caminar junto con Jesús tiene que estar dispuesto a dejarlo todo, porque esto es real. No es una filosofía, no es una utopía, no es una ideología. El evangelio es real. Porque el apóstol Juan, ¿qué está diciendo? Aquel creador del universo, aquel que llamó a existencia todas las cosas, lo vimos, lo oímos, lo palpamos, contemplamos su gloria, estuvimos con él. Es real. Es completamente real. Entonces yo te invito a que tú lo hagas real en tu vida. El evangelio es real. Yo sé que tú tienes que estudiar, tienes que trabajar. El Señor nos puso en esta tierra. Y en la oración de Juan 17, el Señor Jesucristo no nos dice que huyamos de esta tierra y nos transformemos en esenios y nos vayamos a la montaña y estemos ya viviendo el evangelio lejos del mundo. La oración del Señor Jesús en Juan 17 es: están en el mundo, no son del mundo, no te pido que los quites, sino que los guardes del mal. Estamos aquí en el mundo. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que desarrollarnos en cierta medida. Pero si tus ojos se han pegado a esta tierra y crees que ser bendecido y ser feliz es que te vaya bien en esta tierra, estás completamente equivocado. Eso es falso. Ese es el gran sueño americano. Eso es falso, eso es mentira. El gran sueño americano no existe. Porque en el siglo I estaba el gran sueño romano y cayó. Y así en adelante todos los imperios caen y todos los imperios tienen su sueño y caen. La única verdad, la única realidad es el mensaje del Señor Jesucristo. Es lo único real. Y entonces después que el apóstol Juan nos dice que es real esto, y por eso nosotros lo anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Qué hermoso esto. Y estoy usando harto la palabra hermoso porque todo el pasaje es muy bonito. Pero cuando tú anuncias el evangelio, cuando tú eres testigo de la vida, cuando tú crees que este mensaje es 100% real en todas sus partes, y tú decides invertir toda tu vida en el reino del Señor Jesucristo, entonces tú tienes comunión. Y ¿sabe que aquí el apóstol Juan nos está hablando de un misterio? Porque la comunión es una comunión con Él. Dice, tienen comunión con nosotros, con los apóstoles. Tenemos comunión con los que están antes de los apóstoles. Tenemos comunión con los que están antes de los apóstoles. La iglesia invisible. Cuando tú te transformas en testigo, en mártir, cuando tú crees que esto es real, lo anuncias, lo testificas, tienes comunión con la iglesia invisible. Eso es precioso.
Es maravilloso. Porque yo soy hermano del apóstol Pablo. Somos colaboradores. Fíjese lo precioso de eso. Soy colaborador de Pedro. Soy colaborador del rey David, de un rey. ¿Quién soy yo? Si yo, hermano, yo vengo de los navíos, la Florida. Soy colaborador de un rey, porque me he transformado en testigo del Señor Jesucristo y anuncio este evangelio. Entonces, cuando tú anuncias el evangelio, cuando tú vives el evangelio, experimentas la comunión de la iglesia invisible. Pero también el apóstol Juan nos dice que experimentamos la comunión con la iglesia visible también. Porque ¿qué tengo que ver yo con ustedes? ¿Qué tiene que ver usted conmigo? Nada. En otro contexto, no nos hubiésemos conocido, pero por ninguna parte. Con muchos de acá yo no tengo nada en común. Hay gente aquí que es de izquierda y gente que es de derecha. Y hay otros que son de centro. El centro no existe mucho. ¿Pero qué tenemos en común? No tenemos muchas cosas en común. ¿Qué es lo que nos hace tener un discurso común? El Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos une. Y entonces tenemos comunión. Entonces cuando nosotros tenemos comunión, ¿con quién tenemos comunión también? Con el Hijo, con el Padre. O sea, tenemos una comunión con la Trinidad. ¡Qué hermoso! Porque cuando tú anuncias el Evangelio, cuando lo experimentas, cuando tienes comunión con la iglesia, tienes comunión con la Trinidad. Usted sabe que el mundo no fue creado por necesidad. Todo lo que nosotros vemos no fue creado por una necesidad de Dios de ser adorado. Porque Dios no necesita ser adorado. Tiene millares y millares de ángeles que le adoran, que son perfectos. Él es adorado día y noche, sin descanso, por toda la eternidad. No necesita ser adorado por criaturas como nosotros. La Trinidad ha creado el mundo por amor. La Trinidad está en esta danza de gozo, de alegría, y entonces llama a crear las cosas. La creación es parte de la bondad y el gozo de Dios. El mundo y el universo que nosotros conocemos es por el gozo de Dios en la relación trinitaria. Un gozo inexplicable, un gozo que tú nunca has experimentado y nunca vas a experimentar. Es un gozo tan grande que entonces Dios llama a existencia a las cosas. Bueno, Él te está invitando a ese gozo. Te está invitando a participar de un gozo trinitario junto con la iglesia. Entonces déjeme decirle algo. La película de los cristianos no tiene un final feliz. Ya estamos en el final feliz. Caminamos en el gozo de tener comunión con la iglesia y con la Trinidad. Nosotros no vamos a la felicidad, caminamos en la felicidad. Porque el que camina contigo es el Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo tú tienes comunión con el Padre y con el Hijo. Tienes comunión con la iglesia. Entonces tienes que replantearte qué es ser feliz, qué es ser gozoso. Ser feliz no es un fin, es un camino. El gozo no es un fin, es una senda. Nosotros caminamos, transitamos en una senda de gozo, de felicidad. Cuando tú empiezas a compartir más con tus hermanos, cuando empiezas a crecer con ellos, créeme que va a crecer tu gozo. Créeme que vas a anhelar esos tiempos de estar con ellos, de orar juntos, de compartir juntos. Porque fíjese lo que dice al final del texto y con esto ya voy terminando. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La palabra griega para cumplido es pleroma. Y pleroma no es cumplido. Pleroma es lleno, pleno. O sea, con el vasito lleno de gozo, así van a estar ustedes. El gozo pero desbordante. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo, pleno. ¿Sabes por qué no eres feliz? ¿Sabes por qué tienes tantos problemas? Es porque estás buscando gozo en otro lugar.
¿Sabes por qué aún no experimentas la alegría del Evangelio? Porque estás buscando alegría en otros lugares. ¿Sabes cuál es el problema más grande que tú tienes hoy? Es que tú crees que la alegría y el gozo es un fin. Pero no es un fin, es un caminar. Junto con tus hermanos, teniendo comunión con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No busques ser feliz, porque no es un fin. La felicidad y el gozo es un caminar. Deja de buscar gozo en cisternas rotas. Deja de buscar gozo en los ídolos, porque no hay gozo ahí. El Salmo 115 dice que los ídolos son muertos. Dice que tienen ojos pero no ven, manos y no palpan, boca y no hablan, pies pero no caminan. Son muertos. En cualquier lugar en que tú estés buscando gozo y alegría, serás infeliz. Si quieres aprender a experimentar el gozo y la alegría, vuélvete a Cristo. Transfórmate en un testigo de Él. Vive con tu iglesia. Ama este lugar. No me refiero al edificio. Ama a las personas que están aquí. Y créeme que será gozoso, como nunca lo has sido. Créeme que tendrás alegría, como nunca la has tenido. Porque esa es una promesa del Señor. Estas cosas han sido escritas para que tengan gozo. Oremos al Señor. Padre Celestial, Dios bueno, queremos pedirte perdón primeramente, porque hemos estado tanto tiempo buscando ser felices. Hemos estado tanto tiempo, Señor, llenando nuestro corazón de gozos, de alegrías en cisternas que están rotas. Hemos estado tanto tiempo invirtiendo nuestra vida en distintas actividades que creemos que nos van a traer una vida mejor, una vida más alegre. Pero eso es mentira. Vuélvenos a ti. Que el Evangelio se transforme en algo real en nuestras vidas. Que Jesús crucificado y resucitado sea nuestro único mensaje. Que nuestro discurso sea el Evangelio del Señor Jesucristo. Que nuestra vida sea la vida que ha impactado con tu amor, Señor. Transfórmanos. Transforma, Señor, nuestra forma de pensar. Si creemos que ser felices es un fin, cambia eso, Señor. Si seguimos creyendo en los finales felices, cambia eso. Porque no existe un final feliz para la iglesia. La iglesia ya ha sido restaurada. La iglesia ya ha sido rescatada. Entonces somos felices. Ya tenemos el final feliz. Estamos esperando la otra parte de ese final. Señor, vuélvenos a ti porque necesitamos tanto, tanto que tú destruyas los ídolos de nuestro corazón para que comencemos a vivir nuestra vida como corresponde, para que vivamos nuestra vida arraigada en el Señor Jesucristo, quien es el dador de la vida, el dador del gozo, el dador de la alegría, aquel que es el creador de todo el universo, de todo el cosmos, aquel que se hizo hombre, aquel a quien pudieron palpar, escuchar, aquel que fue real, que es plenamente real, que sea real en nuestras vidas. Señor, si constantemente estamos desmintiendo el Evangelio, transfórmanos, Señor, que el Evangelio sea real, que el Evangelio, Señor, sea real en nuestras vidas, que esta iglesia, Señor, vibre, que esta iglesia sea un ambiente de vida, que esta iglesia sea un ambiente vivificante, un ambiente de restauración, que esta iglesia, Señor, y los creyentes que están acá sean testigos del Evangelio, sean mártires del Evangelio, que puedan comprender y entender que no existe una vida fuera de ti. Fuera de ti, Señor, estamos muertos. Que habitemos, Señor, solamente en ti, que eres la vida. En el nombre de Jesús. Amén.